A 39 minutos. Felipe, está el presidente Petro esta mañana ya en Chicago, el presidente Petro, que ha escrito todo el gobierno en plan de aclarar o defenderse del tema película. Todavía no se sabe, me dicen que el nombre no está definido, la película sobre el almirante Padilla. José Prudencio Padilla. Pero miren, Néstor, que es el motivo. Esto le salió redondo al presidente Petro. ¿Por qué, Felipe? Pues porque lo que él quería era generar este escándalo para hacerle publicidad gratuita a la película, y él ayer mismo lo dijo: qué bueno que me están hablando de esto, porque entonces todo el mundo la va a ver. Se equivoca, Felipe, usted, y se equivoca el presidente de la República. ¿Por qué? El hecho de hablar de la película, de hablar de cómo se financió la película, del actor de reparto, como dijo Benedetti, que era actor de relleno. El hecho de hablar del actor Gustavo Francisco, o del actor, el otro señor que trabaja en Presidencia, Moreno, o de hablar de Cuba Gooding Jr., o de hablar de los 4 millones de dólares que vale la película, o de los 8,000 y pico de millones de pesos, eso no es publicidad para la película. Eso es hablar de la película. Eso no garantiza que nadie de los que están indignados en este momento va a ir a ver la película. Es decir, la película la van a ver. Bueno. ¿Usted cree que yo tengo ganas de ver a Gustavo Petro actor? No, pues por supuesto que no. Pero yo la vería, porque es la primera vez que hace algo sensato. Me encantaría Néstor, verlo haciendo algo sensato. Yo creo que no hay que dejarse distraer de cuál es la discusión en este caso, porque he visto que pues distintos funcionarios del gobierno y el propio presidente, como es su costumbre, digamos, lo que tratan es de enfocar la discusión en lugares donde no hay. Por ejemplo, ¿es que el cine no merece fomento? ¿Es que entonces está mal meterle plata a ayudar a la producción de una película colombiana? Y pues la respuesta obvia es no, está bien hacerlo. Y así, una serie de preguntas de ese estilo que lo que hacen es llevar a la discusión a un punto que no es. Claro, y es que el almirante Padilla por negro y bueno, era una mezcla de negro y de indígena. Por ser pardo, ¿no? Gracias, Alberto. No, eso somos todos, pues eso sí. Pues es que era negro, su padre era negro y su madre era indígena guayú. Entonces, por ser pardo no merece o tiene que estar escondido en la historia y tal. Pues no, tampoco, nada de esas son las discusiones. A mí me parece que la discusión hay que concentrarla en la manera como se decide hacer la película, la manera como se escoge a los productores de la película y la cantidad de dinero que el Estado decide invertirle y de dónde sale. Entonces, ¿cómo se decide hacer la película? Por un capricho del presidente de la República. Lo confesó la ministra de las TIC, que se llama Karina Murcia se llama. Karina Murcia, lo confesó la ministra de las TIC en un video en el que ella sale anunciando, Héctor, todas y las dice, preguntas que usted está haciendo, la respuesta es: ¿por qué la película? Por instrucción del presidente. Claro. ¿Por qué la plata? Por instrucción del presidente. ¿Por qué los productores? Todo por qué los productores? ¿Por qué le dieron el contrato a la empresa productora que se la dieron? Porque aparentemente es amiga de la ministra. En el video en el que la ministra dice que es que el presidente están anunciando que van a hacer la película, hay incluso un almirante de la Armada al lado, en fin, la noticia es buena, y entonces le preguntan, bueno, ¿y por qué van a hacer la película? No, es que el presidente cuando me ofreció el cargo me puso prácticamente solo esa tarea. Y ella agrega, entonces yo llamé a Yesenia es Yesenia Valencia, una actriz buena, yo le tengo el aprecio que los teleaudientes le tenemos a unos actores que son muy buenos. Yesenia Valencia es una actriz que ha hecho unos papeles de series que a mí me gustan, y además ella promueve una cosa que a mí también me gusta que haga, que es una cosa que se llama Smart Films, que es un festival de cine hecho con celulares. Y hace lo que han debido hacer en este caso, que es una convocatoria pública. Todo el que tenga buenas ideas para hacer una película con la cámara de un teléfono celular, venga, propóngala, y aquí hay un jurado que la escoge. Así no escogieron a Yesenia Valencia para esta película. Y lo último, Néstor. Señor.
8.000 millones de pesos, porque el presidente dice es que ustedes dijeron que era 15.000 y fueron solo 8.000. Dejémoslo en 8.000. Dejémoslo en 8.000. Yo quiero que alguien me muestre una sola película en la cual el Estado colombiano haya aportado $2 millones. Una sola. Yo la estuve buscando y no la encontré. 8.000 o 6.000 o 7.000 millones se los reparten entre 25 o 30 producciones. Y en realidad, para financiar el capricho del presidente, le quitaron esos 8.000 millones de pesos que estaban destinados a promover el cine, se los quitaron para hacerle una película que quería el presidente de la República. Es que la película quedó convertida. ¿Y yo esta película, Néstor? Convertida en eso, Andrés, en una película oficial. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Para quien quiera opinar sobre la película, sobre Gustavo Francisco, el actor Gustavo Petro, o el otro que aparece Felipe a la derecha del presidente, a la derecha nuestra, a la izquierda del presidente, es Raúl Moreno, el jefe de despacho, gabinete, el jefe del despacho de la Casa de Nariño. Así que son dos actores del gobierno los que están al lado de Yesenia y del agente Cuba Gooding, que es el actor norteamericano que vino a hacer de Almirante Padilla. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales, para quien quiera opinar sobre la película, tema en el que están metidos defendiéndola el presidente Petro, la ministra de Comunicaciones, el gerente de RTBC, todo el gobierno en plan de defender y todos los bodegueros, ¿no? Y las bodegas, por supuesto, todas las bodegas que están diciendo que es una obra maestra y que el rescate de la historia de Colombia. Pero Néstor, mire, yo que soy un modesto aficionado a la historia, jamás me pierdo una película histórica o una serie histórica, y esta me la voy a perder, Néstor, por varias razones. Primero, porque no se ve muy llamativa, no se ve muy atractiva. De hecho, Cuba Gooding Jr. es un actor un poco en decadencia, que tuvo su buen momento por allá en la primera mitad de los 90, y que además, pues, Néstor, como varias personas han señalado, está lleno de acusaciones de mala conducta en temas sexuales y en temas de maltrato a las mujeres, y no son rumores. Él se ha declarado judicialmente culpable, al menos en una ocasión, de uno de estos actos. Pero además, Néstor, si a uno le gusta la historia, probablemente uno quiere ir a ver algo detrás de lo cual haya una investigación más o menos seria, o al menos una hipótesis histórica más o menos seria. Pero pues ya sabemos que esto es simplemente la satisfacción del capricho de un presidente que también quiere ser historiador, y quiere ser historiador revisionista, y quiere ser muchas otras cosas, además de actor de cameo a la manera de Hitchcock, como decía el ministro Benedetti en nuestra entrevista anterior. De modo que, Néstor, esta película me la voy a perder. Bueno, para quienes la quieran ver, para quienes se la quieran perder, escucho comentarios. Dos opiniones, Felipe, que recibo a esta hora. Sí. Una del doctor Alfonso Gómez Méndez, que como usted sabe, es, además de todo, historiador. No, pues por supuesto. Hijo de negro. Dice que él está sorprendido porque Petro, que tanto admira a Bolívar, ahora exalta a Padilla, a quien Bolívar mandó fusilar por conspirador en la noche septembrina, que es cierto también, ¿no? Sí, claro, no, es que todo es de una incoherencia en lo que tiene que ver con esta película. Pero Néstor, mire, los costos, cómo la contrataron, las mentiras, porque el presidente dijo, yo no ordeno que se hagan películas. Ayer la ministra dijo, siguiendo las instrucciones del presidente hicimos la película. Esa declaración Holman Morris dice que no fueron $4 millones, sino solo 2 y pico. Que porque los otros 2 los puso el productor. Es decir, todo es un disparate. Sí. Felipe, mire, Nórida, el otro mensaje que le quería leer. Nórida Rodríguez, es directora de RTBC. Fue gerente de RTBC, ¿sí? Cargo que ahora ocupa Holman Morris. Escribe lo siguiente: más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil. Dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres, y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado mujeres. Tiene razón en esta también Néstor, doña pero Nórida además Rodríguez, que recuerde usted, total, es actriz. Total. Es actriz.
Néstor, ¿está bien que se financie el cine con recursos públicos, el cine colombiano? Claro que sí. De hecho, hay muchos incentivos tributarios desde la ley del cine. ¿Está bien y es deseable que haya un recuerdo y una película sobre el almirante Padilla? La respuesta es sí. Pero está bien que para hacer esa película, como lo dice Nórida Rodríguez, escojan a un actor extranjero, habiendo tantos actores colombianos extraordinarios que podrían hacerlo mejor y quedándose esa plática en Colombia, porque recuerde que los honorarios que le pagaron a Cuba Gooding Jr. son prácticamente la mitad de esos $2 millones, o es una cuarta parte de esos $2 millones, si no estoy mal, $500,000 son los honorarios. Entonces la respuesta claramente es no. Lo más importante, está bien que actúe el presidente Petro en la película, que como un cameo, que como Hitchcock, pero absolutamente no, porque la controversia, entonces esto ya no se trata del almirante Padilla, esto ya no se trata del fomento del cine, esto se trata del presidente participando en la película, que es de lo único que se ha hablado en estos 2 días. Entonces es absurdo porque centra la controversia en él. Pero además yo me quedo con un trino del senador Gustavo Petro, Néstor, del año 2019, sí, antes de la pandemia. Decía, el mismo Álvaro Uribe, el que debería solicitar a la mesa directiva del Senado que retire la plata ilegal puesta en su nombre. Y mire esto es tan importante. El recurso público no debe financiar el culto a la personalidad como se hace en los regímenes totalitarios y que prohíbe la ley colombiana. Esto, de una manera indirecta, financia el culto a la personalidad del presidente Gustavo Petro. Primero, porque la escogencia del tema, la escogencia de este proyecto cinematográfico tiene que ver con el deseo y la voluntad del presidente, que le parece que eso es lo que hay que resaltar de la historia colombiana. Okay. Y lo segundo, porque decidió participar en la película y eso le hizo un daño profundo a la película. Néstor. 7 de la mañana, Néstor, 51 minutos. Don Aurelio. Sí, Néstor, es que cuando pasan estas cosas, pues realmente uno queda absolutamente claro de que la agenda de Gustavo Petro no es una agenda colectiva de país, es una agenda personalista y que coloca sus caprichos y sus intereses por encima de cualquier cosa lógica. Colombia sí debe hacer un homenaje al almirante Padilla, esto está clarísimo. Hoy hay distintos dirigentes de La Guajira que me escriben. Hay una ley que ya declaró los homenajes que merecía el almirante Padilla. Por eso, Padilla. pero cuando usted orienta los homenajes para terminar usted siendo tan o más importante que el mismo almirante Padilla, pues ahí realmente hay una deformación. Y tengo informes, Néstor, del Sindicato de la Industria Audiovisual, de que además las condiciones laborales en las que se está desarrollando la filmación no son las más aceptables. Jornadas de 18 horas, malos pagos, etcétera. Ahí le dejo esa para que... En segundos aquí, Lucho Velasco, que es el señor de la pipa, el que aparece al lado de Cuba Gooding, un legendario actor colombiano. Luis Alfredo Velasco, Lucho Velasco, que aparece aquí en la fotografía. Cuba Gooding y Gustavo Petro, 3 actores de la película sobre el almirante Padilla. Polémica que tiene la siguiente explicación del gobierno, Marcela Peña. Néstor, buenos días. El gobierno de Gustavo Petro, el petrismo completo, sale a defenderse en medio de la polémica en redes sociales. RTBC, por ejemplo, dice en un comunicado que todo esto no es más que noticias falsas y que la película no le cuesta al país $4 millones, sino solo la mitad, porque el resto de la inversión es privada. Esto, Néstor, una verdad a medias. La película cuesta 15.890 millones de pesos en total, eso vale la producción, y RTBC pone en efectivo 8.104 millones de pesos con plata del Fondo para el Desarrollo de las TIC, mientras que la productora Valencia Producciones pone el resto, pero en realidad no pone un peso en efectivo porque su aporte, es lo que dice el contrato, es en especie. El presidente, por supuesto, comanda la defensa de su propio papel. 7 mensajes en X en una sola tarde. En algunos dice que su aparición será de 5 segundos, en otros que de 3, pero lo importante es que está orgulloso, y para que usted vea qué tan orgulloso, le voy a contar que le hizo un repost, un compartido a un video de un usuario que colgó la foto que vimos ayer con la canción de Pasión de Gavilanes de fondo. Seguro usted se acuerda de ella. ¿Quién es ese hombre? Petro también publicó una foto de la escena completa que va a salir en la película. Aparece junto a Cuba Gooding Jr. en uno de los salones de estado del Palacio de San Carlos. Ese es el edificio de la Cancillería, y la escena se grabó en el Salón Nueva Granada. Y oh sorpresa, no es el único funcionario público que aparece allí en el set caracterizado. Está vestido de negro el hoy jefe de despacho de presidencia, José Raúl Moreno.
El presidente Gustavo Petro dice que esta película sobre el almirante Padilla no es un capricho suyo ni una orden de su parte, sino una solicitud de la Fuerza Naval Colombiana para que Colombia sepa su historia propia y la historia del gran almirante, y niega que haya dado ninguna orden al respecto. Otra cosa, Néstor, decía su ministra de las TIC, Karina Murciayela, el pasado 20 de diciembre. Y pues yo espero que el señor presidente pueda ver esto, porque también, Holman, tengo que confesarlo, fue una de las tareas que el señor presidente encomendó que lo hiciéramos en el ministerio, y hoy que veo materializado este sueño, almirante, soy una amante de la historia, una apasionada por mi país, y soy una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país. Y cuando empezamos el día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a Yesenia y le dije, vamos a hacer la película del almirante Padilla. Y hoy en ese mismo lugar estaba, por supuesto, el gerente de RTBC, Holman Morris. El almirante Padilla es un prócer de la independencia muy desconocido. Fue el líder, el héroe de la batalla de Maracaibo, que le dio la libertad a Colombia y Venezuela. Es un prócer de Venezuela, también amado por los venezolanos, amado por los colombianos. Y era indio y negro, que también han querido invisibilizar esa historia de este prócer. Bajo este gobierno, bajo este Ministerio de las Culturas, bajo este Ministerio de las TIC, bajo esta dirección del sistema de medios públicos, vamos a rescatar a nuestros héroes. Así a muchos no les guste, así crean que es caprichos de media tarde, en fin, no son caprichos, es reivindicar. No son caprichos, es lo que dicen desde el gobierno nacional. Hoy, en marzo del 2026, se escudan además en una ley, la ley 2334 del 2023, como justificación para la película. Sin embargo, esa ley, que sí autoriza homenajes al almirante José Prudencio Padilla, no habla explícitamente de que haya que hacer una película. Se refiere más a actos conmemorativos que se pueden hacer el 2 de octubre de cada año. Hasta el momento, ni Yesenia Valencia, la productora, ni Valencia Producciones se han pronunciado sobre la polémica, pero desde la cuenta de Instagram de la productora sí le hicieron eco a una nota de un medio de nicho en la que aseguran que detrás de este proyecto hay 4 años de trabajo en esto. Estás escuchando Blue Radio.